Armonizando tu ser con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vamos a hacer una lectura del análisis que se hizo en la traducción de esta Biblia de los capítulos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y 21. Es un análisis de los comentarios para ayudar a entender el lenguaje de la escritura, pero yo le invito a que elija la Biblia de su preferencia y vaya directamente a los capítulos para leerlos. Hablan de la persecución de los egipcios, el paso del Mar Rojo, hablan del maná, de Moisés trasladando su pueblo, eh, pidiendo la victoria sobre Amalek, la salida del agua de la piedra, pidiendo alimentos, el pan de cada día, la llegada de la familia de Moisés, la institución de los jueces, la preparación de la alianza, el decálogo, y habla sobre todas las reglas que Dios le dio al pueblo a través de su profeta Moisés para que la siguieran y tuvieran una vida más feliz, más próspera, y en un cambio de vida saliendo de Egipto, de la esclavitud, hacia una tierra que le prometía leche y miel. Él lo fue guiando desde darle de comer, desde sostenerlo y librarlo de los enemigos, protegerlo en medio del desierto, y es hermoso. Le invito a que lo estudie. Dice así: en la misma noche en que sacrificaron al Cordero Pascual, los hebreos se marchaban. Los egipcios lo persiguieron y lo alcanzaron. Cuando llegan a los pantanos que prolongan el Mar Rojo, no se asusten, permanezcan firmes. Moisés cree que Dios no abandonará a lo que lanzó por el camino de la libertad. Contesta como si viera lo invisible. Hebreo 11:27. Y su fe pone en movimiento la intervención de Dios. Yahvé hizo soplar un fuerte viento del oriente. Qué imagen más grandiosa es la de los hebreos cruzando el mar entre dos murallas de agua. En realidad, el relato más antiguo, el que ponemos con letra grande, es poco preciso. No dice que los israelitas atravesaron el mar, sino que vieron a sus perseguidores muertos en las orillas. La intervención de Dios fue tal vez muy discreta. Un derrumbe, una subida repentina de las aguas fue suficiente para salvar a los perseguidos. Por esta sola intervención de la providencia, como ha habido tanta en el mundo, no habría cambiado la historia si no hubiera estado presente Moisés, el profeta de Dios, capaz de dar la significación del acontecimiento. Yahvé libera a Israel para que sea en adelante pueblo suyo. Es lo que nos enseña a su manera el otro relato, más tardío, que pusimos en letra más pequeña, el que cuenta este paso del mar en forma más triunfalista. Una tropa de fugitivos, en absoluto, eran los ejércitos de Yahvé, que llevaban delante la liberación del mundo.
Con ello, el Dios de los pobres empezaba a deshacer el mundo. La salida de Israel tiene valor de modelo para la historia cristiana. En ella encontramos otra victoria, pequeña y grande, que hicieron progresar el reino de Dios y su justicia. Ahí también estuvieron grupos comprometidos en una obra liberadora, hombres y mujeres que se enfrentaron sin arma con Faraón y sus carros, sus oficiales y sus burócratas. Los que pisaron la orilla no eran los mismos que antes. Había empezado la existencia del pueblo de Dios, por lo que Pablo escribiría más tarde: nuestros antepasados fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de Corintios 10:2. Es decir, atravesaron el agua que da muerte gracias a Dios presente en las nubes. Esta nube significa que Yahvé acompaña a lo suyo y está en forma misteriosa en medio del pueblo bautizado. También nosotros debemos pasar el mar. Comunidades cristianas recién convertidos, dejemos atrás una existencia alineada. Efesios 2, 3, 1 y Pedro 4, 3. Y empecemos de nuevo. Pero no podemos hacerlo solo, pues esto le corresponde a todo el pueblo de Dios. Paso del mal, fe, bautismo y liberación. Vea a Hebreo 11:23, primera de Pedro 1:13. El primer cántico de Moisés, habrá otro en Deuteronomio 32, es el grito de gozo agradecido, al mismo tiempo una profesión de fe. Un salmo dice: feliz el pueblo que sabe aclamar. El pueblo liberado no tiene por qué gloriarse de esta victoria que fue de Dios y de Moisés. El hombre de fe solamente le corresponde dar gracia a Dios. El Apocalipsis recordará este cántico. Vea Apocalipsis 15:3. Cuando presente el canto de los elegidos y de los mártires de Cristo, al verse salvado de su debilidad y coronado de gloria. Las religiones antiguas celebraban su fiesta al ritmo de naturaleza, fiesta de la luna, del verano, de la lluvia, del nacimiento, porque las religiones celebraban y quieren mantener un orden en el mundo. La Biblia, en cambio, crea una historia y celebra las intervenciones de Dios que la han marcado. Si es bueno alabar a Dios por la maravilla de la naturaleza, es mejor aún reconocerlo en los acontecimientos grandes y pequeños que derrumban que su reino que demuestran que su reino ha llegado a nosotros. Los israelitas dejaron definitivamente atrás la civilización más brillante del tiempo con sus hortalizas, sus campos, los riegos y su prestigiosa cultura. Quedándose allá, habrían desaparecido como pueblo, pero ahora Moisés lo hizo tomar el camino de la libertad. Como cualquier nación o clase social que logra independencia, tienen que hacerse responsable de su propio destino.
La libertad no es lo mismo que las vacaciones. Es el principio de un cambio difícil y sacrificado. En este camino, sin embargo, se manifiesta la providencia de Dios, que permite andar confiado. Se producen maravillas inesperadas, pero Dios no multiplica. Toda la comunidad empezaba a murmurar a Moisés y Aarón. En el desierto, Dios pone a Israel a prueba hasta cuando esta gente común aceptará seguir un destino que sale de lo común, hasta dónde alcanzará su fe. También Israel tienta a Dios, o sea, le pide prueba porque no tienen confianza en Él. Exigen, exigen milagros. Si está con nosotros, muéstralo y sin demora. La Biblia recuerda este enfrentamiento en el suceso del agua salida de la roca. También Moisés fue puesto a prueba en dicho lugar. Vea a número 20. En tiempos posteriores, la tradición judía vio en esta roca una figura de Dios, fuente de vida, presente en medio de su pueblo, roca milagrosa que los acompaña en su andar. Dios es la roca impenetrable que retiene su secreto hasta que acepte ser herido, y de su misma herida mana la vida. Dios es quien se anonada en la persona de Jesús para que se nos revele el secreto de su amor. O mejor, habría que decir el secreto de Dios mismo, tan capaz de hacerse débil entre nosotros, aun cuando se da el lujo de lanzar al aire varios millones de soles. El Evangelio enfatiza que del corazón de Jesús, herido por la lanza, salió sangre y agua, que figura el Espíritu Santo. Juan 7:37. La victoria sobre Amalek viene a complementar esta experiencia referente a la providencia divina. Josué dirige el combate, pero Moisés tiene levantado su bastón con él cuando obra prodigio de Dios viene a la victoria. En este relato, la tradición cristiana ha reconocido siempre una imagen de la oración que obtiene de Dios la victoria, porque Moisés oró al Señor con los brazos abiertos. La misión de los profetas no es solamente de hablar, sino de interceder ante Dios. Primera de Samuel 7:7. Cuando la Biblia nos presenta el cuadro hermoso del éxodo de todo un pueblo, está simplificando la realidad. Los historiadores tienen ahora por demostrado que varios grupos nómadas entraron o salieron de Egipto en aquellos años. El que se liberó con Moisés fue uno de ellos. Más aún, el relato bíblico parece mezclar los recuerdos de los dos grupos diferentes. Uno había sido expulsado de Egipto con ocasión de una peste, la 10ª plaga, tal vez en los años 1400.
salieron por la ruta de la fortaleza y atravesaron ese lugar de la costa al que llegan las codornices. Éxodo 16:13. Luego vinieron al oasis de Cades, donde quedaron largo tiempo hasta que pasó el otro grupo. Integraban esta caravana lo que Rubén, Simón, Leví y Judá, estos entrarían a Palestina por el sur. Un segundo grupo habría salido con Moisés huyendo de noche en los años 1260. Estos tomaron el camino de los esclavos fugitivos por el sur del Sinaí. Fueron testigos del milagro del Mar Rojo y luego llegaron al Oré, pasando por el sector donde crecen los tamariscos que producen el maná. Éxodo 16:14. Después de la estadía en Cadé, este grupo, integrado por las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, debía entrar a Palestina por el este, atravesando con Josué el Jordán. Vea a Os 3. Los hebreos y otros fugitivos que habían salido de Egipto con Moisés tuvieron que organizarse. Dios no le dictó lo que debían hacer. En parte, inventaron las instituciones que necesitaban. En parte, adoptaron las de otros pueblos. En el caso presente, toman ejemplo de los madianitas. El suegro de Moisés era sacerdote madianita. Moisés, como los demás jefes indiscutidos, necesitó tiempo para darse cuenta que todo daría mejor compartiendo con otro su responsabilidad. Felizmente se había acostumbrado a escuchar a Dios, por lo que supo también escuchar a sus familiares. El discurso de Jetro, suegro de Moisés, no muestra la doble misión de Moisés, profeta de Dios para guiar a la comunidad y juez entre la persona de los casos de litigio. En realidad, ambas cosas eran distintas solo en parte, pues él resolvía sus conflictos y aceptaba que lo consultaran sobre lo que debían hacer o no, y así sus proyectos serían bendecidos por Dios y le iría bien. Los jefes que él eligió son el modelo de sus sacerdotes y sus ancianos, o sea, notables que regían al pueblo de Israel. Los israelitas han aprendido a conocer a Dios tanto en las circunstancias de su salida como en las pruebas del desierto. Entonces se presentan a la cita que fijó Yahvé cuando llamó a Moisés en ese mismo lugar llamado Oré o Sinaí. Véalo en Éxodo 3:12. Ha llegado el momento en tomar el compromiso que hará de ello para siempre el pueblo de Dios. El mundo es todo mío. Dios es el Dios de todos los hombres y el Salvador de todos, ya sean morosos o cristianos. Sin embargo, ha decidido reorientar la historia y hacerla madurar
desde dentro mediante un pueblo suyo al que hará pasar por experiencias decisivas. Una nación que me es consagrada, Israel, será el reino suyo, único rey es Yahvé. Los hombres que manden en Israel solamente deberán procurar su justicia. Los israelitas son hombres libres que pertenecen únicamente a Dios, por eso no se dejarán contaminar con los ídolos, la costumbre impura y los falsos valores de los demás pueblos. Los tendré a ustedes como un reino en sacerdote. En toda religión el sacerdote es el que se acerca a Dios y recibe sus comunicaciones. Israel en su conjunto tiene este privilegio de conocer a Dios y acercarse a Él en una forma como no pueden hacerlo los demás. Recibe las promesas de Dios para la humanidad y es allí donde aparecerán con mayor claridad las exigencias de la justicia y de la fraternidad. Esta alianza se concreta al pie del Sinaí en uno de los lugares más impresionantes que se pueda imaginar. Moisés y los ancianos, o sea, representantes del pueblo, suben en medio de una tempestad electrónica mientras retumban los truenos entre las quebradas. La limpieza de la ropa, la prohibición de acercarse, la abstenencia preparan los espíritus para sentir el peso de Dios. Es lo que significa en hebreo la palabra gloria. También dan a entender a este pueblo que ha de ser santo en el sentido de separado de los demás y consagrado para Dios. Jesús recordó esta alianza durante la última cena con sus apóstoles. Vea esto en Marcos 14:24. En la oración que subió, pidió por todos los creyentes fueran el nuevo pueblo santo. Salmo 22:32. Consagrado a Dios, sacerdote de Dios para todas las naciones. Juan 17:1, Pedro 2:5. En la Biblia se usará la palabra la ley para designar el conjunto de leyes que se originaban en la alianza pactada entre Yahvé e Israel en el monte Sinaí. La ley indica que por sí algo pesado, los hebreos han soltado el yugo de la esclavitud, pero no pueden progresar sin una ley. Al niño, sus educadores le imponen una disciplina para formar su voluntad, domar sus caprichos, enderezar su generosidad. Lo mismo el pueblo de Israel necesitaba ser sometido a la ley durante siglos antes de que fuera maduro para recibir el Espíritu. Estando sometido a la ley, descubrirán que obedecen a Dios constantemente. No olviden que aquí se habla de la preparación de la alianza. Esto se concluye en el capítulo 24, después del paréntesis que constituyen las leyes de Moisés. Sube el monte Sinaí
para recibir estas leyes de Dios. Y la Biblia pone en continuación dos conjuntos de leyes. El primero, más breve, contiene los 10 mandamientos. Luego viene otro código del tiempo en que los israelitas se establecieron en Canaán, llamando Código de la Alianza. Yo soy Yahvé tu Dios. Por importante que sean los mandamientos que integran el decálogo, más todavía importa la manera de presentarlo, pues esto de no matar, no robar, se enseña en cualquier sociedad civilizada. Pero aquí habla Yahvé, Dios vivo y único, con la autoridad del que liberó a Israel de la esclavitud y ahora quiere ponerlo a su propio servicio. Y porque quería hacer de ellos hombres libres en un pueblo libre, le impone las leyes fundamentales sin las cuales volverán a ser esclavos. Para empezar, Dios debe ser reconocido como único santo y celoso. No tendrá otro Dios fuera de mí. Yahvé es el Dios celoso, a diferencia de los dioses de otros pueblos que aceptan que divinidades rivales abran tienda a su lado y den satisfacción a peticiones que ellos mismos no pueden atender. Si Dios no me escucha en tal iglesia, iré a pedir en otra. Y con esto tenemos un Dios para la guerra, otro para la lluvia, otro para las mujeres embarazadas. Son dioses útiles para aquella gente que ve en la religión el medio de conseguir sanaciones y beneficios. Yahvé, en cambio, no está al servicio de Israel, sino que somos nosotros los que le servimos y sus mandamientos pasan antes que nuestras voluntades. Yo pido cuenta a hijos, nietos, la oposición que se establece entre hijos y nietos por una parte y 1000 generaciones por otra es una manera de decir que Dios ciertamente no deja el pecado sin castigo, que corrige al pecador, pero que a pesar de esto su misericordia es sin límite. Esta frase precisa al mismo tiempo lo que significa Dios celoso. Este término frecuente en la Biblia significa que Dios no cierra los ojos, que siempre restaurará la justicia, que no aceptará que los que le pertenecen traicionen su vocación. No te hará estatua ni imagen alguna de lo que hay en la tierra. Se prohíbe cualquier imagen de criatura que pasarán a ser dioses rivales del único y que exigirán un culto, o sea, una forma de vivir prohibida por la ley de Dios. En aquel tiempo se honraba a los dioses cananeos con la prostitución sagrada. Ídolos e inmoralidad iban a la par. No te postre ante esos dioses, ante esas criaturas del cielo y de la tierra. No es que se prohíba el arte, sino la imagen que ayuda
a servir a la criatura en vez de Dios. Las cosas que hay arriba en el cielo, es decir, el sol y la luna, que en la antigüedad eran considerados como poderes divinos. Las cosas que están en la tierra o en las aguas, esto se refería a los animales sagrados que se adoraban en Egipto. Eso no obstante, la misma Biblia dispone que el arca de Dios descansará entre imágenes. Los dos querubines o ángeles que la cubren con sus alas. Primera de Reyes 6, 23, 28. En esto no hay contradicción. Los querubines no eran considerados dioses y no exigían un culto aparte, sino que eran espíritus servidores de Dios. Del mismo modo, la Iglesia aprueba la estatua de María y de los santos porque no son dioses, sino servidores del único, y no les pedimos algo que Dios no quiere dar. Solo Él es bueno. Lucas 18, 19. Y de Él procede todo bien. Santiago 1, 17. Para dar un ejemplo, nos servimos a María con otra manera de vivir que no sea la imitación de Cristo. No esperamos de ella sino lo que el Padre decidió darnos por su intermedio. Pero también se prohíbe hacer representaciones de Yahvé. Y la razón de esto es que Dios supera todo lo que nosotros podemos imaginar o pensar a su respecto. La Biblia nos prohíbe, además de que nos formemos un Dios según nuestra manera de pensar. Fácilmente queríamos que Dios pensara como nosotros. Y la fe de mucha gente se desvanece cuando Dios nos dirige los conocimientos como ellos piensan que debería haberlo hecho. ¿Por qué pues representamos a Jesús? Sencillamente porque siglos después de esta primera enseñanza de Dios a Moisés, Dios vino a nosotros en la persona de su Hijo. Él es la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Y en él vinieron los apóstoles al Dios hecho hombre. Primera de Juan 1:1. El violento rechazo a cualquier imagen que se venera era una etapa necesaria en la educación de la fe de Israel. Pero Moisés nada sabía de la venida de Cristo, por lo tanto nada podía decir del misterio del Hijo y del Padre, ni menos aún sobre la imagen de Jesús. Ídolos e idólatras. Ver Segunda de Reyes 17. Los hechos llaman Sabbat, o sea, descanso, al último día de la semana. De ahí viene el sábado. Ver a Génesis 2:3. Puesto que sábado o sabbat significa descanso, puede ser cualquier día de la semana que se haya consagrado a Dios y no necesariamente el día que se llamó sábado. Los apóstoles de Jesús entendieron que Jesús había inaugurado los tiempos nuevos por su muerte y su resurrección. El día siguiente al sábado, por su razón, escogieron este primer día de la semana, Hechos 27, como día santo de los cristianos,
y lo llamaron domingo, es decir, día del Señor, pues no dudaban que tenían más autoridad que el mismo Moisés. Corintios 3, 7, 12. En los tiempos modernos, los trabajadores tuvieron que luchar para que se reconociera el domingo como un día festivo. Quizá no ven la importancia del descanso para la vida humana y cristiana, lo que fácilmente trabajan aún el domingo. A pesar de que Jesús reaccionó en el Evangelio contra las observancias demasiado rigurosas del sábado, Mateo 12 y Juan 5. El descanso semanal corresponde a una necesidad para la familia y para las personas. No tomen en vano el nombre de Yahvé. Hay 4 maneras de invocar en falso el nombre de Yahvé. Usarlo como se hacía entonces para fórmula mágica, como queriendo sacar el poder de Dios a la fuerza. Jurar por su nombre y no cumplir. Mateo 5:33. Blasfemar, o sea, insultar el nombre de Yahvé, lo que acarreaba la condenación a muerte. Vea Levítico 25:10. Pronunciar o invocar el nombre de Yahvé sin razón importante. Por esta razón, en los últimos siglos del Antiguo Testamento, los judíos se acostumbraban a no pronunciar el nombre Yahvé, reemplazándolo por el de el Señor o el hombre o los cielos. Respuesta a tu padre y tu madre. Respetar a tu padre y a tu madre. No robes para que haya confianza y unión dentro de una comunidad. Es preciso que cada uno tenga sumo respeto a lo perteneciente de su prójimo, que pague sus deudas y no haga suyo lo que encuentre a mano. Sin embargo, este mandamiento no debe ser invocado para justificar cualquier tipo de propiedad privada. Para la Biblia, la tierra pertenece a Dios y quien la ocupa es solamente su administrador. La Biblia no acepta que algunos se apoderen de la riqueza nacional y otros queden faltos de todo. En el Nuevo Testamento se comentan los 10 mandamientos. Mateo 5:22. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos, necesita concretarse para que dirija la vida del hombre. Cuando los israelitas se instalaron en Palestina y pasaron de la vida a los nómadas a los que agricultores, se redactó un conjunto de leyes que encontramos a continuación. Fue llamado Código de la Alianza y posiblemente fue adoptado solemnemente por las 12 tribus cuando se reunieron al llamado de Josué para renovar la alianza con Yahvé. Véase a Josué 8:30. No vamos a pensar que Dios dictó a su pueblo todo lo que está en la Biblia. Una prueba de esto es el presente código de leyes, una parte de la forma de leyes de los pueblos de Canaán, que los israelitas adoptaron tales cuales eran porque le parecieron justa y buena. Otra parte son las leyes propias de Israel dictadas por Moisés o consecuente con su enseñanza.
Esta última, la ley de Moisés, se reconocen porque dicen tú o ustedes, o bien empieza con el que. Nótese que Israel agravó la pena contra quien mate a su prójimo. Génesis 4:15. La fe en Dios lleva a respetar y a proteger la vida humana. Hoy todavía juzga nuestra sociedad llamada libertad, que bien poco respeta la vida cuando falta el dinero, y no hablemos del aborto. Al presentar este código adaptado a una sociedad primitiva, la Biblia nos invita a promover una legislación adoptada a nuestra sociedad industrial, pero inspirada por el mismo espíritu solidario. La iglesia no tiene que resolver los problemas complejos de nuestro tiempo, pero puede, en eso sí, retomar los principios generales de una vida conforme a la voluntad de Dios, adoptándolo a la sociedad actual. Hermanos, te invito a descubrir la palabra de Dios desde el libro de Génesis en el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento, a descubrir qué dice para ti y cómo puede ayudar en tu vida leer y aprender y vivir de la mano con la palabra de Dios.